Bienvenidas, bienvenidos una semana más a nuestro tiempo de liderazgo económico. Arrancamos aquí en 12TV una cita ineludible con el emprendimiento y con la actividad económica y empresarial de nuestra provincia. Hoy además con 4 personas muy interesantes, lo digo desde el punto de vista profesional, pero también en el ámbito asociativo. Tendremos la oportunidad de hablar de ello, pero yo creo que además es importante tener en cuenta que ni en julio, y con la que está cayendo, son capaces de parar. Eso significa muchas cosas, significa que Alicante se mueve y que Alicante crece a pesar de las adversidades. Arrancamos. Son denominadas así, sino realmente, bueno, pues efectivamente por ese tamaño, pero no porque no tengan una gran capacidad, sobre todo en los tiempos que corren de supervivencia y de superación. Es el caso de nuestro primer invitado, vamos a presentar uno por uno, como cada semana. Hugo Quintanillas, gerente y propietario de Aceites Señoríos de Relleu. Además es presidente de Joempa. Muchas gracias, Hugo, por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Tú repites. A mí me gustaría preguntarnos, o mejor dicho, preguntarte, porque ahora mismo los espectadores pueden estar diciendo, bueno, esto de Señoríos de Relleu, Aceites, ¿qué es exactamente? ¿Qué es tu empresa? Nosotros hace 12 años decidí montar a través de unas fincas familiares en el municipio de Relleu, en la montaña de Alicante, Marina Baixa, entre Villajoyosa y San Benidorm de la Montaña. Es un pueblo muy pequeñito, 1000 habitantes. Pero precioso, con una pasarela que tiene... Sí, bueno, últimamente está bastante de moda para pasarela. A través de unas fincas familiares mi padre decidió hace 30-40 años plantar olivos y hace 12 años decidí, pues yo estudié ingeniero agrónomo, decidí montar una almazara para elaborar el aceite de esas aceitunas y hacer una marca gourmet con variedades autóctonas de la montaña de Alicante. Me imagino, porque además estamos hablando de hace 15 años, la cosa no estaba bollante. Estamos también saliendo como de una crisis, ¿no? Pese a eso, tú decides iniciar una trayectoria. Sí, no era el mejor momento, la verdad, en aquella época, el 2011 aproximadamente, pero bueno, es una idea que me rondaba desde hace muchos años y decidí tirar para adelante. Bueno, has dicho que hacéis un aceite gourmet, nos consta que así es, además está delicioso, porque el sol y la tierra nuestra es así de especial y sobre todo el cariño y el amor que ponéis en lo que hacéis. Pero me gustaría que me dijeras en qué se destaca, cómo destacáis de los demás o qué os diferencia. Pues nosotros, bueno, en España somos los mayores productores del mundo de aceite de oliva virgen extra y solo en España hay más de 1500 almazaras. Entonces es un mercado muy maduro, muy competitivo y desde el primer momento quisimos diferenciarnos. No solo con las variedades autóctonas, como he comentado, sino desde el primer momento decidimos innovar, en este caso en el envase. Nosotros solo comercializamos el aceite en botellas de aluminio, que no hay ningún otro productor que lo haga, y además la botella es una pintura que ha hecho un artista de Alicante que cuenta de forma divertida pues toda nuestra historia. Entonces va todo unido un poco, intentamos hacer un aceite de oliva virgen extra de calidad con un diseño muy diferente, un packaging muy diferenciador. Es interesante porque además estamos viviendo una experiencia. Es verdad que hemos hablado muchísimas veces de cata de vino, por supuesto, de cata de incluso cerveza, y también tenemos posibilidades de hacer catas de aceite. Un buen aceite realmente es, como dicen, es el oro líquido, ¿no? Sí, un buen aceite, nosotros decimos AOVE, aceite de oliva virgen extra, porque es bastante largo. Debe tener aromas a frutas, a hierba recién cortada, luego en boca debe picar, debe amargar. Ahí están los polifenoles, que son sustancias beneficiosas para la salud. Y lo que comentabas de las catas, nosotros un enfoque que hemos lanzado, que lanzamos hace 6-8 años, son visitas de oleoturismo en nuestra finca, donde enseñamos todo el proceso y además acabamos terminando haciendo una cata de nuestros aceites. Me imagino que a través de vuestra página web podemos saber cómo podemos hacer esa visita, etcétera. Sí, exacto. Hay un apartado de oleoturismo. Genial. ¿Cómo os ha afectado, y aquí cambia un poco de tercio, cómo os ha afectado la sequía en la campaña del olivo de este año? Pues llevamos 2 años muy raros climatológicamente. La campaña pasada fue muy mala a nivel general y por eso el precio del aceite ahora mismo está muy alto. Y la campaña que está viniendo ha afectado mucho la sequía, que es un invierno muy seco. Ha habido lluvias en mayo, junio, pero demasiado tardías.
y entonces no se espera tampoco este año una buena cosecha a nivel nacional. Entonces se espera que el precio siga igual de alto que está ahora. Lo que sí que es importante es que en ningún momento has dicho, así que nosotros vamos a cruzarnos de manos, y es todo lo contrario. La pasada semana hablábamos también con unos representantes del empresariado alicantino y hablaban de que la adversidad siempre es para el empresario una oportunidad, ¿no? Quizás un momento para crecer y sobre todo ponerle mucha inventiva a las cosas, como decía Don Quijote, ¿no? La necesidad agudiza el ingenio. Ante estas situaciones, ¿cómo responde, en este caso, señorío? ¿Cómo, cuando existen circunstancias de este tipo, cómo os lo planteáis para decir, bueno, viene el tiempo regulero, me vas a permitir, pero nosotros vamos a actuar de este modo? No, bueno, siguiendo un poco la línea que tenemos marcada, cada vez estamos fomentando más las pistas de holoturismo, ya con grupos ya cerrados. Este fin de semana nos vienen grupos de hoteles de Benidorm, y entonces al final, aunque tengamos menor producción, intentamos venderlo, cerrar un poco el ciclo y venderlo directamente, en vez de comercializarlo a través de distribuidores o comercializadores, que al final un porcentaje de la venta se lo llevan ellos. Entonces nosotros intentamos venderlo directamente y lanzando nuevos productos. Por ejemplo, el año pasado sacamos un producto nuevo que es el apadrinamiento de olivos monumentales. Qué bonito. En el cual cualquier ¿Esto visitante... qué es? ¿Cómo va esto? Cualquier visitante puede apadrinar uno de los más de 300 olivos monumentales que tenemos, que tienen entre 300 a 1200 años, y el cual, del aceite que obtengas, la zona donde está ese olivo, porque de ese olivo específico no se puede, hace falta 8 kilos más o menos para obtener un litro de aceite de calidad, es el padrino obtiene el aceite de ese olivo y puede ir a visitarlo. Le decimos las operaciones que hacemos durante el año y ponemos un cartel con el nombre elegido. Qué bonito. Eso es mucho ya, ¿no? Sí. Ya pillado, ¿no? Sí. Señorío de Relleu, Aceites Señoríos de Relleu, una iniciativa maravillosa. Nos alegramos muchísimo, Hugo, que nos hayas contado todo esto, que nos has ilustrado, pero vamos a seguir hablando contigo un poquito después, porque ahora vamos a dar paso a nuestro siguiente invitado. Él es Marcos Martínez, CEO, propietario de Congelados Frimar. Muchísimas gracias, Marco, por acompañarnos. Marcos. Bueno, en vuestro caso, vuestra empresa Frimar lleva ya más de 40 años de historia y la verdad es que, en fin, se trata de una empresa familiar en este caso, ¿no? No tanto, no llegamos a los 40 todavía. Todavía no. Estamos cerca. Sois unos chavales todavía, caray. ¿Cómo ha evolucionado el mercado de vuestro sector durante estos 40 años? Porque no es lo mismo hace 40 años que ahora. No tiene absolutamente nada que ver. Nosotros, la fundación de la empresa fue cosa de mi padre en 1986, es una empresa familiar, nosotros somos segunda generación y bueno, el origen es incluso anterior, pero no en concreto con la distribución de alimentación de congelado, con la distribución de bebidas. La historia se remonta al 65, cuando mi padre por aquel entonces trabajaba en una empresa que fabricaba zumos. Curiosamente era el único empleado de la empresa. Fabricaba el zumo, lo etiquetaba, lo encajaba, lo cargaba en el camión, lo vendía y lo repartía. Incluso en ocasiones bebía también zumo. Entonces, haciendo la ruta por la costa mediterránea, desde Valencia, conoció el Benidorm de 1965, que era un Benidorm boyante y un Benidorm lleno de oportunidades. Entonces se enamoró de la zona, vio una ciudad de futuro y de prosperidad, y enroló a su amigo de la infancia, Francisco Sanz, y juntos comenzaron lo que hoy es Martínez y Sanz, una distribuidora de bebidas consolidada y referente en el sector. ¿De dónde viene el nombre de Frimar entonces? Es Congelado Frimar o Frigorífico Martínez. La verdad es que no está muy claro esto. Sí. El caso es que empezaron con Martínez y Sanz y posteriormente eso les permitió conocer la distribución, conocer el mercado, y en el 86 ya vieron la oportunidad de la alimentación, en concreto del congelado, y empezaron con el... ¿Y qué destacas de esa evolución? Porque claro, no se trabaja del mismo modo, no se hace lo mismo, a pesar de que estemos hablando de un origen común, ¿no? Pero se ha ido evolucionando.
Sí, ha ido cambiando todo porque nuestro cliente es la hostelería. Entonces, conforme ha ido evolucionando la hostelería, nosotros hemos ido evolucionando. Nuestros clientes son pues hoteles, restaurantes, cafeterías, restauración colectiva, parques temáticos. Entonces, conforme han ido ellos evolucionando, nosotros hemos tenido que ir evolucionando para darles servicio y satisfacer las necesidades que podían ir teniendo. Bien, decía Darwin que el más fuerte no es el que más aguanta, sino el que mayor capacidad de adaptación tiene, ¿no? Así es. Hablando de esta cuestión, yo no sé cómo os ha repercutido a vosotros la inflación y cómo os habéis podido, bueno, pues, en fin, adaptar a ella y sobre todo si eso ha repercutido en el encarecimiento, por supuesto, de los precios. Sí, a ver, después de la pandemia, que por cierto nos afectó muchísimo porque al ser Horeca tuvimos todo nuestro mercado cerrado, después de la pandemia pues sufrimos desabastecimiento de determinados productos y en un encarecimiento brutal, ¿no? Entonces, hasta el punto que la clientela ya nos decía, mira, sé que es caro, pero que no me falte. Entonces, hemos intentado manejar la situación lo mejor posible. Si no teníamos de una cosa, tener de otra. Si no teníamos de una marca, tener de otra marca. Y hemos podido solventar estas dificultades, ¿no? Es cierto que el encarecimiento, primero por la pandemia pues, y por los bloqueos logísticos que ocasionó y después la guerra de Ucrania, pues vivimos un encarecimiento constante de los productos. Afortunadamente, yo lo que estoy observando en nuestro sector en concreto es que estos últimos meses parece que se están moderando un poco los precios, ¿no? En cuanto a esta cuestión, sí que es verdad que hemos oído las noticias a lo largo de las últimas semanas, últimos meses, el encarecimiento de la cesta de la compra de los ciudadanos y ciudadanas y sobre todo hablaban de ese giro hacia el consumo de productos congelados. ¿Vosotros lo habéis notado esto? ¿Ha aumentado el consumo? Es que en el sector doméstico no te sabría decir, porque nosotros no vendemos a tiendas de alimentación, ¿no? Vendemos a Horeca, y en Horeca cada vez pues es una solución muy práctica y puesto que la calidad se preserva, cada vez el producto congelado se consume más. Esto que acabas de decir es importante porque muchas veces pensamos que lo congelado no tiene la misma calidad que lo fresco y yo creo que hay que destacar y poner el foco en que esto no es así, ¿no? Al menos en nuestro caso. No, se trata de producto ultracongelado y en definitiva cuentas si lo que congelas es bueno, lo que vas a descongelar luego es bueno. Así es. Pues muchísimas gracias, Marco. Gracias. Vamos a seguir hablando contigo enseguida, pero queremos dar también la bienvenida y saludar a Marisa Artiaga. Hola, Marisa. Eres directora pedagógica de la Escuela Infantil Nido, directora del Centro de Fisiopedagógico CAPS Nido Educa y además presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Es un placer tenerte con nosotros porque además sabemos de tu iniciativa empresarial y humana en todos los sentidos. ¿No? Muchísimas gracias. Las cosas ahí. El placer es mío porque me invitéis. Muchísimas gracias. Marisa, cuéntanos, ¿qué es lo que hace la Escuela Infantil Nido que no hacen otras escuelas y por qué es una escuela de referencia en el sector infantil, además de cómo surge la idea de abrir un establecimiento educativo de estas características? Bueno, la verdad es que Nido yo te lo voy a transmitir con mucho cariño, pero igual que ellos han transmitido sus empresas porque soy segunda generación, con lo cual imagínate, lo he vivido, lo he... como aquel que dice, he respirado y lo he mamado, no quería emplear la expresión, pero bueno, y además es muy bonito porque Nido nace de la idea ¿no? de un equipo de personas que realmente tienen un objetivo común, ¿no? Que era la integración de niños con dificultades, con necesidades educativas especiales. No había ningún proyecto en Alicante, ningún proyecto educativo, date cuenta que antes eran guarderías, no éramos centros de educación infantil, eran asistenciales, cubrían un servicio para aquellas madres que tenían que trabajar y no podían cuidar a sus hijos, ¿no? Entonces aquí se une un equipo de personas, te estoy hablando de médicos, psicólogos, asistentes sociales, date cuenta que estamos hablando del 78, no había esta educación, un sistema educativo, no se contemplaba el 0-6, ¿vale? Porque eran los dos ciclos, el 0-6 como un ciclo educativo. Entonces, claro, es muy bonito porque nace, ya te digo, de una idea, se unen todos y entonces llevan a cabo el proyecto. Es decir, que mi madre es pedagoga y lleva la educación, vamos, en las venas, pero además llevamos la empresa, ¿no? Yo siempre, una anécdota que le contaba el otro día a Enrique Peláez, era que yo siempre le digo a mi madre, pero tú en el colacao que nos ponías, ¿no? Porque no dejamos de pensar, ¿no? La empresa, cuando llevas la empresa, es porque realmente lo vives y tú quieres dar servicio a esa idea que tienes, ¿no? Una idea es un sueño, es un proyecto hecho realidad. Entonces, Nido crece con ese principio de poder integrar a esos niños que antes se quedaban en casa,
que no tenían ningún sitio donde ir y podían hacer una vida normal como cualquiera de nosotros, porque para mí, yo el otro día lo decía, ¿no? Es triste tener que emplear el término inclusión. Sí. Cuando se deje de utilizar el término inclusión es cuando realmente estaremos haciendo inclusión en todas las empresas, ¿no? Entonces, claro, tú piensas que Nido crece así, nace así, empieza a evolucionar y de repente un día le plantean a mi madre, esto es un equipo muy potente, y ella tiene que tomar la decisión de seguir sola para adelante. Así que a mí cuando me preguntan, pero tú, digo, bueno, es que lo he mamado de mi madre y de mi padre, el tirar para adelante, ¿no? Y ella sigue con este proyecto. Este proyecto sigue, pero es que además es muy bonito porque, claro, piensa que en ese momento no había publicidad en los centros infantiles. De repente mi hermano, que viene de empresariales, dice, oye, es que hay que hacer folletos publicitarios en un centro infantil, en una guardería. Bueno, pero es que queremos poner uniformidad. Mira, si veis la cara, cuando fuimos al Corte Inglés, yo recuerdo la cara del director del Corte Inglés cuando mi madre plantea que queremos hacer uniformidad, un chándal amarillo y que queremos que se venda en el Corte Inglés, que tenemos que hacer unión de empresas y que queremos que se comercialice allí, ¿no? Era como, bueno, pues nada, pues vamos a intentar. ¿De dónde se han escapado estas señoras? Estos de dónde han salido, ¿no? Y luego siempre ha sido muy transversal. Lo primero es el desarrollo de los pequeñajos, ¿no? No es que Nido sea diferente o que otras escuelas no hagan, sino que nosotros, nuestra especialidad, estamos muy especializados en atención temprana, en el desarrollo evolutivo de los pequeñajos, porque el 0-6 es la base del adulto del mañana. Sí que es un proyecto integrador a nivel físico, psíquico y emocional, porque tú sabes que ahora está muy de moda las emociones, pero antaño no. Entonces, siempre hemos ido cubriendo, pues por ejemplo, teníamos escuela de padres cuando no habían escuelas de padres, escuela de abuelos, porque contemplábamos que todos los adultos que rodeaban al niño tenían que tener una misma línea, ¿no? Hicimos escuela de veranos cuando no existía la escuela de verano, o sea, aquellas necesidades que las familias nos iban planteando, así se iban haciendo los servicios de la empresa, ¿no? Dicen que quien mejor comunica es el que mejor escucha. Me da la impresión de que escuchabais precisamente esas necesidades. Muchísimo, muchísimo. Aquellas familias nos reportaban, bueno, te diré que las reuniones de padres eran fantásticas. Es que date cuenta, es muy curioso, ¿no? Porque en educación nunca hablas de clientes, son familias. Estamos formando personitas, ¿no? Y ese es la afectividad y la cercanía que tiene que surgir. Entonces tú date cuenta que Nido nace en un chalet adaptado. De repente por el 95, pues bueno, mis padres con gran esfuerzo compran una parcela, luego compran otra y nos plantean que estábamos en la universidad, bueno, ¿qué? ¿Queréis cada uno volar o queréis seguir, ¿no? La empresa familiar? Y es precioso. O sea, tú sigues esa estela, entonces es muy bonito porque yo siempre en Nido por fin en el 2000 tuvimos muchos años de construcción, muy complicado, en un momento en que la construcción nos robaban las cuadrillas porque era el momento más alto de la construcción, con un coste, imaginaros, pero todo merecía la pena. Yo recuerdo domingos en mi casa diciendo, bueno, y el aula no puede tener ninguna columna y tenemos que tener espacios para que los pequeños se puedan desarrollar. Date cuenta que tienes que adaptar todo a las necesidades de los pequeñajos y cómo tienes que ir modificando tu empresa en función de los cambios sociales, de los cambios de las familias, tienes que ir adaptando, ¿no? Además, en educación es que es precioso. Bueno, es que es maravilloso porque además entiendo que tienes algo de, o sea, tienes siempre un reporte, ¿no? Y después de tanto tiempo, incluso tendréis a niños que ya son personas adultas. Bueno, claro, tenemos... Y que os cuentan, que se alegran, ¿no? Que os vienen y nos dicen, oye, mi vida en Nido. Tenemos, mira, tenemos hijos de antiguos alumnos, pero hoy te diré que justo hoy he tenido dos antiguas alumnas, una pasaba por la puerta que iba a mirar un coche porque acaba de sacar su carnet de conducir, ha tocado la puerta y dice, Piti, que vengo a oler Nido. Digo, pues perfecto, le doy un beso, tal, digo, bueno, pues cuando quieras te vienes, dice, ¿me puedo quedar hoy? Digo, pues estupendo, venga, que te pongo un uniforme, tal, no pasa nada. Eso es lo bonito, ¿no? El poder transmitir eso. A ver, como todas las empresas, como les pasa a mis compañeros, como todo, es una montaña rusa, ¿no? Claro. Y más la empresa familiar, tienes épocas de crisis que son complicadas, o sea, nosotros cuando el segundo ciclo se va a los coles de mayores, aunque mi madre estuvo 25 años luchando en la Asociación de Escuelas Infantiles, pues bueno, hay una crisis muy fuerte en el sector y estamos todos muy unidos, somos muy peleones los de infantil, como yo digo, pero claro, tienes que hacer temas transversales. Nosotros, por ejemplo,
Mi hermano lleva toda la parte de marketing y de empresa, tenemos gabinete de I+D, o sea, no nos hemos ceñido solo a la educación infantil, hemos hecho formación profesional, de hecho tenemos 14 premios de empresa, porque fuimos la primera empresa a nivel de prevención de riesgos laborales para nuestros equipos de profesionales, y además tenemos transversalidad. El gabinete de I+D lo que permite es, bueno, inventamos productos, o sea, todo aquello que vaya a repercutir en el bienestar de nuestros pequeñajos o de nuestras familias, siempre continuamos inventando. Y no hay que parar nunca, Marisa. Y además eso, como dices tú, en el ADN. Muchísimas gracias por ilustrarnos. Y ahora damos bienvenida a nuestro último invitado, que no por ello es el menos importante. Es el más formal, eso sí, ha estado aquí calladito. César Noales, director y propietario de SIS Destilerías Cantueso, vicepresidente de Cedelco. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, César, ¿qué es Destilería SIS? Porque además sabemos que es una empresa consolera, Osalas Sirvent, y la marca Cantueso además es una de las marcas más antiguas de España. Cuéntanos un poco la historia de tu empresa. Bueno, yo antes de empezar a contar, yo diría que después de escuchar a Marisa, yo todos. creo que nosotros, los otros tres, nos podemos ir a... Los cuatro. Los cuatro nos vamos a casa y se acabó. Porque la verdad que tratar con una materia prima tan bonita y tan maravillosa como la que trata Marisa, a los demás nos deja a una altura que, repito, sí. Pero bueno, nuestra pequeña aportación, además yo soy usuario de un colegio parecido en Elche, de vuestros servicios, otros parecidos, pero en Elche, con un nieto con ciertas necesidades, y la verdad que me parece que es absolutamente maravilloso. Si no existierais, habría que inventarlos urgentemente. Bueno, y yo, yendo a la parte mía, bueno, yo he sido siempre un trabajador por cuenta ajena, he sido ejecutivo de empresas o grupos multinacionales y empresas familiares de gran tamaño, hasta hace 4 años que tomé la decisión, por motivos personales y quizá profesionales, de lanzarme un poco a la aventura empresarial. Y bueno, así, oye, pues la última fase de mi vida, pues voy a... La penúltima, que todavía no sabemos lo que es. La penúltima. Está bien, está bien. Como mínimo. Está bien, lo recibimos bien. Bueno, y inicialmente comenzamos con las cosas que ya teníamos, que era una pequeña cantera de áridos. Yo realmente me he dedicado toda mi vida en el sector de la construcción, el hormigón, el cemento, el asfalto, esos temas. Y bueno, un año después de que tomase esa decisión, alguien me cuenta que la destilería de Sales y Sirvent, destilería SIS, propietaria de Cantueso Oro y de otras marcas históricas, pues que bueno, que había entrado en concurso y bueno, he pasado la fase de concurso. Yo ya lo había presentado hace ya tiempo y estaba en fase de liquidación. Realmente la tercera generación del grupo no parecía que fuera a tener intenciones de poder continuar, o no veían viabilidad en aquello. Inicialmente la verdad que me pareció un reto complicadísimo, y dije, bueno, esto no puede ser que nos metamos en ello. Pero bueno, me pareció que era una pena un poco de dejar abandonado. Yo había pasado centenares de veces por la puerta histórica empresa ilicitana. Por la puerta de ese edificio icónico en Elche, que es el de Cantueso Oro, que todos hemos pasado por ahí. Me parecía, bueno, pues un poco una tristeza el que aquello desapareciera, ¿no? Bueno, tuve reunión familiar, lo planteé con mi hija, que me acompaña en todos mis proyectos, mi hijo y evidentemente mi mujer. Y bueno, y nos lanzamos a la aventura. Dijimos, vamos a ver, y hicimos números y nos pusimos a ello. Al final llegamos a un acuerdo para la compra de la unidad productiva de ese concurso de acreedores. Y bueno, iniciamos el proyecto. Esto ocurrió hace 1 año y pico, y comenzamos con una empresa que se llama Noara Mediterranean Distillery. Y bueno, creo que sobre todo hemos reilusionado a la plantilla que tenía el grupo. Esta mañana mismo hemos tenido una reunión que tenemos periódica, pues un poco de puesta en común, pues de los problemas, de esas cosas. Y bueno, y la verdad que hemos pasado una primera etapa difícil, complicada, desde el punto de vista de poner en orden toda la empresa, que después de un concurso de acreedores, pues las cosas se debilitan muchísimo, sobre todo a nivel de emocional, un poco emocional, de descuidarse, olvidarse un poco realmente de lo que del sentido de la empresa, del objetivo de la empresa, porque al fin y al cabo se carece de objetivos, se carece de que, por todo el mundo ve el final, de oye, esto se acaba, y como se acaba, pues la gente
pierde un poco la ilusión por Ahora tanto. tenemos este maravilloso punto de inflexión y me imagino que hay proyectos encima de la mesa. Sí, sí, Una vez organizado todo. sí. O sea, yo cuando flaqueo me voy al despacho de mi hija y le digo, esto es muy complicado, ¿eh? Y ella siempre me dice lo mismo, que esto es una cosa, es un proyecto de medio y largo plazo. Hay que tener paciencia, no te preocupes, que esto va a funcionar. Es un... Qué bonito, ¿eh? Porque esto justo siempre es al revés. Sí, Es sí, el padre sí. que se lo dice a él. Sí, pero a mí me viene muy bien. O sea, yo la juventud de mi hija me viene muy bien porque te anima, porque cuando yo tomé la decisión de dejar mi carrera profesional en el mundo de los grandes grupos multinacionales, del cemento y del hormigón, del asfalto, pues pretendía tomármelo con más calma, pero la verdad que al final los hijos te ayudan a pensar en hacer cosas, ¿no? Y la verdad que a mí me ha venido muy bien y tenemos un gran proyecto. De hecho, vamos a empezar a trabajar el mundo internacional, el comercio internacional. Estamos montando toda la estructura comercial, porque repito que la primera parte o el primer periodo lo hemos dedicado a organizar la empresa y ahora pues estamos en la organización, sobre todo a nivel marketing y comercial. Vamos a empezar a ir a ferias internacionales, ferias nacionales y bueno, y reponer en el mercado pues marcas tan históricas como el Cantueso Oro y otras muchas que tenemos, que son Cachito Loco, que es una gama de tequilas, la Ginebra Gentleman, o sea, una cantidad de cosas que la gente no conoce, pues porque la ilusión del gerente que estaba en aquel momento y que continúa conmigo, bueno, que potenció mucho, pero se quedó camino, se quedó entre pues quizá unos problemas en la gestión y quizá también añadido a la llegada de la pandemia, claro, pues hizo que aquel proyecto se truncara totalmente. Y entonces, bueno, todos los productos que se habían diseñado, que son muchos, muy variados y afortunadamente muy buenos, creo que es lo que nos consolida. Y este fin de semana hemos tenido un festival en un pueblecito de Cuenca y la gente ha quedado encantada de todas las bebidas que hemos llevado. O sea, que dice, bueno, ¿por qué os habéis ido igual a hacerlo aquí? ¿O vais a Cuenca? Es que soy de Cuenca, americano. Ah, Soy eres de Cuenca, soy del eres pueblo de Cuenca. Entonces tengo que ir a Como mi se- pueblo, como al Perales, origen, como como Perales. Sí, sí, la verdad que la gente ha quedado encantada. Se ha agotado todo el Gentleman, se ha agotado todo el Cachito Loco que hemos llevado, se ha agotado, bueno, aquellos beben como, vamos, más que, vamos, el agua de los floreros lo beben todo, vamos. Piensas, a mí me da la impresión que además con este espíritu, esas ganas y sobre todo, bueno, pues con ese convencimiento de que todo puede cambiar, y me encanta porque has dicho, bueno, en esta etapa de mi vida, y no es la última, ya te digo a ti que no, existen nuevas oportunidades, ¿no? Podemos hablar de que pensáis entre todos que hay nuevas oportunidades de negocio que pueden promover la recuperación de nuestra economía en las empresas de la provincia en este momento. Yo creo que con vuestro espíritu y el de muchas personas que pasan por aquí, creo que sí, pero bueno, me gustaría que me respondierais vosotros. ¿Qué opinas, Hugo? Sí, bueno, yo sí que veo que siempre existen oportunidades. Simplemente hay que buscarlas, hay que definir muy bien las necesidades. Como comentaba Marcos, cómo va cambiando, en su caso, cómo va cambiando la hostelería, te tienes que adaptar. Es adaptación, ver las necesidades y ver bueno, ir diversificando, innovando y bueno, poner el foco. Hoy en día, por ejemplo, está muy de moda la sostenibilidad. Es un pilar básico de pues, casi de cualquier empresa. Entonces, bueno, uno de los focos principales es la sostenibilidad. Entonces, no es que sea una moda, esto ha venido para quedarse y tenemos que ser todos respetuosos con el medio ambiente y tenemos que ver dentro de cada uno de su empresa qué tipo de producto, qué tipo de servicio podemos hacer adaptando todas esas necesidades que nos demanda el mercado realmente. ¿Opináis el resto lo mismo? ¿Querías apuntar también tú algo anteriormente? No, yo siempre decía que evidentemente yo creo que oportunidades de negocio siempre hay, siempre hay. O sea, yo creo que donde haya una mente inquieta que busque el avanzar, el desarrollar cualquier tipo de negocio, hay una oportunidad, siempre una oportunidad, siempre. Yo creo que no existe, o sea, nunca vamos a llegar a esa plataforma que digamos, no, es que ya, no, es imposible, nunca. O sea, yo creo que nuestro gran desafío debe ser adaptarnos a la velocidad que la sociedad y la evolución de la economía y de la sociedad y de todo, a la velocidad que se mueve. Ese es nuestro gran reto. O sea, pero oportunidades hay de todo tipo. O sea, yo siempre digo, pongo un ejemplo tonto y digo, joder, cuando en los años en que aparecieron las cosechadoras, los segadores a mano salían a las plazas de los pueblos a manifestarse diciendo
nos vamos a morir de hambre porque no vamos a tener. Y no, ahora hay tiendas de telefonía móvil, o sea, las oportunidades de negocio cambian. O sea, claro, lo que hay que hacer es buscarlas y abrir, que las mentes sean inquietas y que no se pierda esa inquietud por la búsqueda de nuevas oportunidades, que las hay en todos los rincones y en todos los lugares. Pero hacerlo además con cabeza, me imagino, ¿no? Porque es verdad que, y ahora escuchándote a ti, sobre todo teniendo en cuenta, por ejemplo, el panorama empresarial ilicitano relacionado con el ámbito del calzado, hubo un tiempo en el que florecía muchísimo esta empresa, ¿no? Estas empresas, y de repente todo el mundo hacía zapatos. Luego, cuando fue mal el calzado, todo el mundo hacía casas, ¿no? En eso hay que especializarse y hay que tener muy claro hacia dónde uno se dirige y no matar moscas a cañonazos, me imagino. Claro, ¿no? además yo pienso que sobre todo es no perder el foco. Como ellos bien indican, hay que tener las mentes inquietas, pero cuando hay, como tú bien dices, una diversificación, una pluralidad donde la gente puede elegir, o un momento de crisis donde tienes que buscar esa oportunidad, sobre todo no tienes que perder tu objetivo de empresa, ¿no? Tus valores fundamentales y qué es lo que tú quieres transmitir. Y luego ahí sí que buscar, pues como él bien dice, una nueva oportunidad o una oportunidad diferente, porque siempre hay. Nosotros, por ejemplo, teniendo Nido, luego generamos el centro clínico, el centro psicopedagógico, por las necesidades de las familias y antiguos alumnos que volvían con algún tipo de dificultad, ¿no? Y bueno, ante un momento tal, vas generando una nueva empresa, o sea, siempre tienes que ir adaptándote, por supuesto, pero para mí creo que es fundamental, es una cosa que nos han transmitido, cuáles son tus valores, cuáles son tus objetivos, porque las modas pasan, las tendencias pasan y tú no tienes que perder tu foco, ¿no? Sí que es bueno buscar nuevas oportunidades, pero con esos valores. Te llegarán más, te llegarán menos, pero tú tienes tu objetivo y tienes ese valor fundamental. Marcos, ¿tú Yo, qué opinas? en cuanto a oportunidades, como bien comentaba, lo medioambiental es algo en auge y una tendencia. Por otro lado, la tecnología creo que es algo que... La digitalización, inteligencia artificial, es algo que además la pandemia aceleró muchísimo y ahora mismo pues las empresas de sectores tradicionales estamos obligados a incorporar en nuestros procesos, y por otro lado, pues aquellas empresas que desarrollan e implementan estas tecnologías, pues claro, es un mercado emergente y una gran oportunidad para ellos, ¿no? Entonces, además de esto, por otro lado, el auge del teletrabajo, auspiciado por la conectividad y también acelerado por la pandemia, hace que en esta zona en concreto pues tengamos, pueda ser, por la gran calidad de vida que tiene, un lugar de destino para todos aquellos teletrabajadores tecnológicos que pueden venir de otras zonas, ¿no? del resto de Europa, ¿no? Entonces yo creo que deberíamos de prepararnos, facilitar las cosas y aprovechar esta oportunidad. En ello creo que se está, y además desde todas las asociaciones empresariales en las que cada uno de vosotros está integrado, también me consta que esa es la línea a seguir y que estáis manteniendo. Si os parece, vamos a hacer un alto en el camino porque vamos a hablar a continuación precisamente de ese trabajo que realizáis. Nos vamos con unos sabios consejos y volvemos enseguida. Te quiero tanto que cada paso que doy lo doy pensando en ti. Tanto que siempre te tengo presente. Tanto que por ti siempre lo mejor. En Pascual cuidamos de cada paso para cuidar de las familias como tú cuidas a la tuya, dando siempre lo mejor. Si lo quieres, lo cuidas. Pascual, dar lo mejor. Conocer cada rincón de Alicante, sus particularidades, sus reivindicaciones. Escuchar a quienes tienen algo que decir. Pues mira, me encuentro en el Parque Lomorán, que es un parque precioso. Cada semana un equipo de 12TV recorre las calles de la ciudad para encontrar testimonios, relatos, voces discordantes. Alicante Directo. Mira por dónde estamos aquí con Maribí. Maribí y su marido y su familia. Buenos días. Buenos días. La televisión de proximidad en su máximo exponente. Alicante Directo. Viernes de 12 a 14 horas en 12TV. La televisión de Alicante.
Estamos de vuelta y además con muchísimas ganas de seguir compartiendo con estos maravillosos contertulios, contertulias que tenemos en el día de hoy en nuestro programa. Hablábamos anteriormente de la importancia del asociacionismo y sobre todo, bueno, queríamos hablar de las asociaciones en las que cada uno de nuestros invitados están integrados y hablamos de jóvenes empresarios. En un programa de la pasada semana, los contertulios de la mesa comentaban, fijaros del dato importantísimo, que hay un estudio y escalofriante, por cierto, que indica que solo el 3,7% de los jóvenes de la provincia serían empresarios. Solamente el 3,7% frente a un porcentaje altísimo que prefiere ser influencer o funcionario. Hemos salido a la calle para preguntar sobre esto y esto es lo que nos han dicho los ciudadanos. A ver, hubo un principio que sí que dije, bueno, pues ¿por qué no? Pero es que tiene mucha faena el montar un negocio que vaya bien, porque sí, aquí en verano esto se mueve muchísimo, pero luego en invierno tienes que tirar hacia adelante con la gente que vive aquí. A ver, de momento seguir donde estoy, porque estás asegurado, no tienes el trabajo de decir esto me va a ir bien, esto me va a ir mal. No, tú vas, trabajas y vas para casa tranquilo, no tienes que pensar. Sí, estoy en ello. Bueno, tenemos un negocio propio, tenemos un bar. ¿Sí? Entre mi marido y yo lo llevamos un negocio, sí. De momento ninguno, vamos bien poquito a poco, vamos bien. Pues vamos a ver, todo el mundo, ¿no? Quiere plantearse ser su propio jefe, digo yo. Claro que sí, es una pregunta que todo el mundo nos hacemos y en algún momento de tu vida que te llega y te la planteas. Porque hay países y hay momentos, sobre todo España, que no te da la oportunidad como América. En América hay gente que desde su propio negocio ha nacido solo y ha subido para arriba como la espuma y es grande. En España no te dejan. La generación que ahora viene nueva no puede meterse en un comercio pequeño. Por desgracia, todo el tema de estas ventas, la gente está comprando por internet y estamos durando porque es un negocio familiar, pero mi generación, que es con la de mi hermana, ya cerraremos. Por desgracia es así. Pues parece que nos lo pintan muy negro. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Qué opináis sobre las opiniones que acabamos de escuchar? ¿Quién se atreve? Bueno, yo, si quiere rompo yo el fuego. Yo creo que lamentablemente es así. O sea, yo creo que tenemos un grave problema de educación. Lo creo. O sea, creo que bueno, nuestra sociedad y la sociedad española pues viene y puede sonar a muy... Probablemente soy el mayor de todos los que estamos en esta... Pero poco más mayor. Tertulia. Sí, bueno. Y es verdad que somos herederos de una transición en donde toda vamos a decir, la cultura de nuestros padres era, cuando pasa la transición, querían que sus hijos fueran universitarios. Además, el que no era universitario era el fracasado, era el tonto, el que tenía que ir a formación profesional, era el que no valía. Entonces, el gran reto de los padres era hacer universitarios. Y creamos un país de universitarios. Y hoy estamos pagando esas consecuencias. O sea, hoy tenemos ingenieros de caminos frustrados porque no trabajan en lo suyo, tenemos arquitectos frustrados porque no trabajan en lo suyo, tenemos un grave problema. O sea, creo que tenemos un grave problema de educación. El empresario ha sido ¿cómo te diría yo? Alguien que se ha dignificado poco. O sea, nosotros ahora en Cedelco, del cual yo me honro de ser vicepresidente, intentamos luchar por la dignificación del empresario. ¿Por qué? De hecho, hemos creado unos premios al empresario y le vamos a poner una placa tipo Hollywood, al empresario del año, a reconocimiento de una trayectoria profesional o tal. ¿Por qué? Porque el empresario siempre ha estado denostado, de una forma o de otra. Sí. No ha sido alguien que se haya visto tal. Se ve con mucho más colorido, por decirlo de una forma, pues a un influencer, a alguien que... O a un funcionario que vive como un cura de pueblo, según los que vean, y yo creo, no soy de los que opina que todos los funcionarios no trabajan, ni muchísimo, en absoluto. Pero es verdad que la gente lo que busca es tener un horario, poder compatibilizar su vida personal fundamentalmente con la vida profesional, y lo de ser empresario pues es muy complicado porque no hay horarios, porque no hay calendarios, no hay sábados, no hay domingos, y si las vacaciones no llegan, pues no llegan. Esto también puede estar relacionado, y a lo mejor, Marisa, tú desde el ámbito de la psicología lo puedes aclarar, puede estar relacionado un poco también con la inversión de los valores, es decir, con que buscamos la felicidad en cosas donde no las hay, porque yo creo que el que uno se realice haciendo algo que nadie espera que haga, ¿no? Como es tu caso, ¿dónde vas? Pues sí, ¿no? O en el vuestro.
todavía, o sea, hemos perdido eso, ese valor tan importante de la búsqueda de la felicidad por el camino más o menos idóneo. Justo. La base de la educación se está cambiando en exceso. Entonces, es como tú bien dices, no estamos buscando la felicidad como la realización de la persona, como esa mayor aspiración, sino por unos bienes materiales, desgraciadamente. Entonces, ¿qué prima? Ganar mucho dinero, que sea rápido, que sea fácil, y no hay una cultura del esfuerzo. Ojo, que un empresario tiene muchísimas horas muy bonitas porque ves que se hace realidad tu sueño, pero eso requiere que mientras los demás están tomando el sol, tú estás trabajando, o estás pensando, o estás invirtiendo, o estás... ¿Sabes lo que te quiero decir? Hay mucho esfuerzo detrás, muchas horas de trabajo, como él bien dice, no hay vacaciones, no hay horas en las que no estés pensando cómo puedes mejorar, y hay una base fundamental. Nosotros, por ejemplo, desde CC también estamos empoderando la formación profesional, ¿no? Por lo que decía él, de que hemos hecho una sociedad de universitarios. Realmente, igual que hablaba antes de inclusión, tiene que haber una pluralidad y necesitamos técnicos, necesitamos jóvenes que realmente tengan un objetivo por el que luchar, no que sea el que es que quiero ser influencer, ya, pero es que ¿qué te va a aportar? ¿Cuántas horas vas a dedicar? ¿O qué? Porque no vemos la parte negativa, es decir, la incomunicación, las horas que están delante de las pantallas, o sea, que el ser influencer no es lo que se ve muchas veces, qué bonito, gano 1 millón de euros al año, eso también lo ganan las startups y tienen que estar peleando, o eso también los jóvenes emprendedores, o... Vale, pero son muchas horas que tienen que emplear. Solo vemos los futbolistas, solo vemos, desgraciadamente, la cuantía económica, ojo. No, es que es tan bonito el que tú puedas llevar a cabo tu proyecto, pero para eso necesitamos una cultura del esfuerzo, de la responsabilidad, de la constancia, una educación desde la base. Y Marisa, ¿qué podemos hacer, Marisa y el resto de contertulios, qué podemos hacer ante esto? ¿Cómo podemos dar la vuelta a la situación? ¿Qué pensáis? Yo creo que dignificar un poco la figura del empresario, que mejore, como bien dice César, todas las acciones para mostrarnos cómo realmente somos, que no somos aquel señor gordito del bombín y el puro del Monopoly, ¿no? Que somos gente normal y luego facilitar pues que haya emprendimiento, ¿no? Facilitar las cosas. En la encuesta que habéis hecho, en las entrevistas, había un chico que decía, no, es que aquí es muy complicado, es que en América es mucho más fácil, es que pues no. Probablemente tenga razón, ¿eh? Yo creo que se tiende a facilitar las cosas, pero todavía hay que facilitar mucho más y se debe de integrar desde cuanto antes en la educación, ¿no? Formación financiera, formación económica, o sea, cuanto antes posible, lo antes posible. Entonces, sobre todo bastante, yo creo que hace falta también mucha formación en el ámbito de la salud emocional, por lo que está comentando Marisa, igual estoy equivocada, ¿no? Pero el que la gente entendamos que nos hace felices, porque tú antes, César, comentabas que hemos tenido una generación de licenciados, de gente graduada, y que bueno, que no sabe muy bien, ¿no? Sin embargo, es el caso de Hugo, bueno, pues con su licenciatura podía haberse dedicado a trabajar en una gran empresa, me imagino, lo pienso ahora mismo en Canadá, y se me dijo, no, yo me voy a ir allí, porque además estoy respirando el aire de mi tierra, estoy no sé, recuperando un espíritu familiar, son otras cosas, ¿no?, las que han sentido a tu vida y a tu trabajo. Sí, pues, opino efectivamente, como comentaba César, Marcos y Marisa, nos falta la cultura del esfuerzo, y viene desde la educación. Yo pienso que en España se tiene miedo al fracaso también. En otros países puedes emprender, fracasar, volver a emprender, fracasar, volver a emprender. Así muchas veces. En cambio, aquí en España la gente tiene miedo, prefiere no tener responsabilidades, un horario fijo, pero y se nos ha denostado mucho. Yo dentro de mi asociación realmente tenemos empresarios, pero también muchos emprendedores, mucha gente joven que está empezando y que tiene una ilusión. Y no es un camino fácil, se dedica muchas horas, como comentaban muchas veces. A mí me hace gracia a veces a algunos amigos cuando no, me voy de vacaciones, digo, pues yo me tengo que llevar el portátil porque siempre, aunque yo tengo empleados, pero cuando pasa algo en la empresa, claro. Muchas veces yo tengo las vacaciones a mis empleados, pero si pasa algo en la empresa, el que está ahí somos nosotros. Claro, por supuesto. Entonces, bueno, al final es un cúmulo de cosas, pero
la base, como comentaban, es la educación. Yo creo que es muy importante lo que has dicho, Hugo. También poner el foco en que efectivamente no todo es tan negro. Hay mucha gente que está teniendo muchas ganas y que está ahí por la labor, ¿no? por tirar para adelante y hacer, en vuestro caso como Jovenpa, lo palpáis todos los días, ¿no? Y también me parece muy importante lo que decís de dignificar la figura del empresario y la empresaria, porque para eso, entre otras cosas, es vocación este programa. Queremos que se vea eso y que tenga esa visibilidad. Nos parece muy, muy importante, sobre todo porque además no estamos hablando de la empresa y ya está. La empresa son muchas cosas. La empresa es los trabajadores, las familias de los trabajadores, la economía, etcétera, etcétera, ¿no? Y me consta además que en las pymes todavía más, ¿no? Porque se considera el equipo con el que trabajas tu familia. Y te importa mucho lo que les pase. Falta gente cualificada y eso yo creo que lo tenéis todos más o menos claro y lo sabemos todos. Y a nosotros nos gustaría saber qué es lo que está ocurriendo, porque hablamos en general de un gran número de parados y de paradas, pero cuesta encontrar personas para puestos cualificados. Esto no se entiende, esto. Bueno, pues lo que ya he comentado, además lo ha comentado Hugo, yo creo que el problema fundamental es la falta de querer asumir responsabilidades y tener interés. O sea, la gente, bueno, antes en el sector de la construcción, voy a poner un ejemplo, y es que la gente que actualmente pone azulejos en los baños o pone pavimento en empezaron siendo peones y les enseñaron la propia obra. Hoy no hay ningún chaval que quiera comenzar así y que quiera entrar y ganar 800, 900 o 1000 euros. No, ya no hay paciencia. No hay paciencia para aprender ni nada por el estilo. Por eso yo creo que de verdad este tema que ahora que estás tocando es un tema tremendamente complicado y un reto tremendo que además no sé si tiene solución a corto plazo. Además que yo creo que no tiene solamente que asumir yo creo que el tejido empresarial, lo tiene que asumir toda la sociedad, ¿no? Porque tiene que ir todo unido, desde mi punto de vista tiene que ir unido, porque mira, por lo que decías tú, la base educativa, ya las empresas se están acercando a los colegios, con lo cual es muy bueno que alumnos de secundaria, de bachiller puedan formar parte de empresas, que puedan desarrollar proyectos, porque ya les van enseñando lo que es ser empresario o lo que es tener una responsabilidad. Porque uno de los fallos que tenemos con personas que vienen a solicitar trabajo en cualquiera de nuestras empresas muchas veces es que van con los derechos por delante, antes que los deberes, ¿no? Bueno, yo a lo mejor te viene, mira, pues el turno de horario hay que entrar a las 7:30, luego, bueno, no, a las 7:30 yo no voy a entrar a trabajar. ¿Qué hora es esa de ir a trabajar? Claro, entonces hay una serie de cosas que realmente hay una cultura que hay que ir cambiando, pero tiene que ir unido. O sea, si no se trabaja desde la educación, si no se trabaja desde los empresarios, si no trabajamos desde la formación profesional, desde la sociedad, desde la cultura también, o sea, hay que ir. En esta sociedad ahora mismo tenemos que ir todos unidos. Nosotros, por ejemplo, a nivel educativo, estamos ya relacionándonos con las empresas desde hace muchos años. Las asociaciones de empresarios fomentan también, premian los proyectos de jóvenes emprendedores, con lo cual te dan un aliento. Se está premiando, como él bien decía, la trayectoria profesional. Eso ya va demostrando. Pero sí que es cierto que necesitamos muchos técnicos. Tú tienes empresas muy cercanas aquí en Tibi, que no tienen técnicos especialistas, ebanistas, el calzado, que realmente hay que adaptar el sistema educativo y la formación profesional, en este caso, también hay que empoderarla. Y luego quería apuntar una cosa muy importante, creo que no nos debemos de olvidar en esta tertulia, como tú bien has dicho, de nuestros equipos. Porque sin equipos no hay empresa. Y sin un empresario que piensa esa idea, no va a haber equipos. Entonces creo que, como él bien ha dicho y todos mis compañeros, el empresario tiene la idea y tiene que haber un capitán que lleva esa idea. Pero lo más importante de nuestras empresas es empatizar con las personas que tienes. Son empleados, pero al final se convierten en familia y cada uno tiene una problemática. Y quizá yo entiendo mucho los coaching empresariales y tal, que tienes que dejar a un lado las emociones. Es imposible. Decirme quién puede dejar a un lado las emociones y no implicarse en los problemas que tienen cada día nuestros trabajadores, porque al final todos somos uno y todos sumamos. Ahí es cuando se empoderará la figura del empresario, cuando no vean, como él bien dice, el señor de barriga y puro y bombín, sino que somos personas normales, cercanas, que tenemos una idea, que queremos que nuestros equipos se enamoren de esa idea y que cuando ellos están felices, la empresa funciona. Si no, hay que volver a pensar.
Importante. Yo solamente un comentario. Sí, es curioso. Hay cosas en las últimas tendencias de las propuestas económicas y de las sugerencias que nos hacen a los empresarios. Hay que coger tamaño, hay que ser grandes para ser competitivos y tal. Claro, eso va en contra de lo que estamos diciendo. Va totalmente en contra. O sea, yo he trabajado en grupos multinacionales y en grupos familiares. Y he visto la transformación de grupos familiares que han funcionado como un reloj, como un auténtico reloj, a grupos multinacionales que los han comprado, los han absorbido y han dejado de serlo. Y han dejado de funcionar como un reloj. ¿Por qué? Bueno, pues que todo lo que no sea absolutamente, todo lo que no sea mecánico, todo lo que no sea, en los grupos grandes se complica. Porque ya no existe la familia, ya no existe el compromiso personal de la persona, ya no existe. Cada vez es más complejo conseguir eso en los grupos grandes, en las empresas grandes. Y ojo, y yo he estado en empresas magníficas, he estado en grupos magníficos, grupos que desde el punto de vista económico son impresionantes, grupos que fomentan incluso al máximo, pero es muy difícil, porque al final tienes que cambiar de alguna forma la filosofía de todos los mandos intermedios para que realmente fluya hacia abajo esa cultura. Y es muy difícil, porque ya no hay un empresario al frente que sea el líder, el que sea el concepto de liderazgo en los grandes grupos es más complejo, porque al final no hay un dueño, no hay alguien que sea un referente, y eso es muy difícil. Hay otras cuestiones que también dificultan las cosas y en este caso, aunque quiero pasar muy someramente por encima porque quiero hablar de buenas noticias, el indicador de Cepyme sobre la situación de la PYME en este primer trimestre de 2023 dice que la inflación da un respiro a la PYME, aunque deja costes del 27% mayores en un contexto de restricción del crédito. ¿Estáis de acuerdo con estos datos? ¿Es cierto que la inflación está dando un respiro a las pymes o el aumento de los costes ya es irreversible? ¿Cómo lo veis? Bueno, sí que ha habido, sobre todo en principio de año, un poco de montaña rusa, ¿no? Con toda la subida, la inflación, pero sí que ahora estamos viviendo sobre todo una bajada constante de una bajada que está produciendo un poco de estabilidad, sobre todo las materias primas. Antes, como comentábamos, combustibles, por ejemplo, siguen estando caros. Lo que pasa es que no están en los precios que estaban hace medio año, un año aproximadamente. Y yo creo que también nos hemos acostumbrado un poco, llevamos desde pandemia 2 años que vivimos en una montaña rusa un poco de, si no es pandemia, son desabastecimiento, si no cosas materias primas, si no la guerra. Creo que nos estamos acostumbrando un poco a la incertidumbre y la estamos sabiendo gestionar. Eso va en el ADN un poco, y esto lo hemos hablado más de una ocasión aquí en este programa, sí. Un poco en el ADN de los empresarios alicantinos, me da la impresión, ¿no? Pues parece que cada vez podemos hacer menos planes a largo plazo, ¿no? Ahora mismo, pues después de la pandemia, estamos viviendo, en concreto en el caso del turismo y la hostelería, unos buenos momentos y estamos surfeando la hora. No sabemos cuándo se va a acabar, vamos a aprovechar y cuando se acabe o venga haya un cambio de ciclo, pues intentaremos que nos pille lo mejor posible, con la mayor solidez y lo menos endeudados posible, ¿no? Pero es así. La verdad es que después de todos los últimos acontecimientos es hacer planes de futuro es muy complicado. Bueno, perdón, César. No iba a decir, pero fijaros una cosa, y es que tenemos que pensar que todos nos hemos empobrecido en los últimos 2 años. Todos, cada uno proporcionalmente en su medida con respecto a otros países, con respecto a otros, nos hemos empobrecido. O sea, comenzamos en el 2008 con una crisis brutal que no la hemos soltado, que no la hemos terminado de soltar. O sea, cuando parecía que empezaba medio que la pandemia, y cuando no, el problema de desabastecimiento, se nos cruza un barco en el canal de Suez, y cuando no, ahora falta la invasión zombie, lo digo, que falta la invasión zombie. Sí, yo creo que algunos auguran debe estar a punto de llegar. Claro, hemos normalizado esta situación. Hay un punto en el cual la normalizamos. Y bueno, yo creo que los empresarios alicantinos, para no hacerlo más extensivo, pero yo creo que los empresarios alicantinos aquí, que gozamos de condiciones, yo diría que magníficas para poder sortear. Tú hablabas del turismo, Marcos, y yo creo que es algo que aquí nadie nos puede quitar.
O sea, este sol, este mar, no lo va a poder quitar nadie. O sea, somos el sitio donde la gente quiere vivir. Y mientras eso no seamos capaces, no lo estropeemos, porque somos capaces, los españoles somos capaces de estropearlo, o sea, tendremos oportunidades de negocio diferentes en la alimentación, en la gastronomía, en la economía, en la economía de todo tipo, ¿no? O sea, y habrá que prepararnos para ello, porque somos conscientes, lo he dicho, pero es que ni la pandemia ha podido. Yo creo que todo lo contrario, creo que la pandemia ha hecho el significado un revulsivo, creo que ha cambiado la cultura de mucha gente. Yo creo que ahora mismo, porque no tiene mucho sentido el que la gente sigamos consumiendo al nivel que se consume, cuando realmente la cesta de la compra me cuesta más, la hipoteca me cuesta más, la energía me cuesta más, el gasoil me cuesta más, y con lo cual, en cosas que yo no tengo capacidad de gestionar, o sea, yo me he encontrado con que hay 300, 400, 500 euros que alguien me ha quitado de repente de mis ingresos, de forma ficticia. Y la gente sigue funcionando, los restaurantes siguen estando llenos. O sea, vosotros salís como yo, seguro, un domingo, tal, y sigue funcionando. Pero a Cuenca no vamos, ¿eh? Porque no queréis, porque estáis absolutamente invitados, ¿eh? Es un pueblo maravilloso. Lo que tú dices es la resiliencia que tenemos todos los empresarios y luego la capacidad que tenemos de cambio, de adaptarnos y de ir encajando las piececitas continuamente. Y luego, como tú bien dices, creo que la pandemia nos ha demostrado que nada es para siempre, o sea que hay que ahorrar, que hay que tener siempre los por si acaso, porque no sabes nunca por dónde va a venir ahora más que nunca. Bueno, y sobre todo para como decíais vosotros, en esta montaña rusa, esta situación, nunca mejor que ahora, es importante el asociacionismo. Vosotros además sois personas que dentro de, aparte de vuestro trabajo, estáis metidos en asociaciones, obviamente sin ánimo de lucro por vuestra parte, y que tratáis de crecer, ¿no? ¿Por qué es importante el estar asociado? ¿Por qué es importante formar parte de asociaciones como las que estáis vosotros y que estáis representados? Pues nosotros en concreto pertenecemos a EFA, a la Asociación de la Empresa Familiar, y lo valoramos como muy positivo, ¿no? Defendemos intereses comunes y además convivimos con otras empresas familiares de distintos sectores. En esa convivencia compartimos experiencias y aprendemos de todos aprendemos de todos. ¿Tú estás en dos? Bueno, AEFA además la fundó don Manuel Peláez, que bueno, creo que ha sido un referente para todos los empresarios. Ahora está Maite Antón, que lo está haciendo fantástico. Yo también estoy en AEPA, en Mujeres Empresarias, que también, bueno, pues empezaron, mi madre fue de las fundadoras, ahora está Marcela de presidenta, que también trabaja muchísimo. Y bueno, desde esa parte intentamos también aportar socialmente todo lo que podemos, y como empresarias nos ayudamos y generamos sinergias, que al final es de lo que se trata. Y yo luego estoy de presidenta de la Confederación de la Patronal de Centros de la provincia de Alicante, y es muy importante. Estar asociados te permite dar respuesta a los problemas. Nosotros a nivel jurídico, cualquier cole que necesite, cualquier dificultad que surja, o sea, el estar asociado te permite pues ayudarnos los unos a los otros, y además trabajar todos por una misma línea. También hemos estado en Jovenpa, hemos sido de los pioneros jovenperos, como decimos nosotros, o sea que sí. ¿Y en el caso vuestro de CEDELCO, por ejemplo? Bueno, CEDELCO es una asociación joven, todavía no tiene el tiempo del resto de asociaciones a las que estás haciendo referencia. Se creó con una idea de una asociación transversal, en donde de alguna forma agrupase todos los sectores, que de alguna forma participase en todos los sectores, y la verdad que está siendo un éxito. Yo diría que es claramente la única forma, el asociacionismo es la única forma realmente que tenemos de dar voz a nuestros empresarios para que se nos oiga. O sea, en muchas ocasiones, aparte de lo que ellos están diciendo, que es verdad, que es una forma de dar una respuesta a los empresarios, echar una mano, compartir los problemas y ponerlos en común, pero hay una cosa fundamental, y es que como asociación los políticos te escuchan, son capaces de al menos, luego podrán dar soluciones o no, que eso es más complejo, pero al menos son capaces de escucharte, y cada uno lo pone encima de la mesa, y mañana tú puedes ir, si yo voy como César Noales, bueno, escuchar a quien me tenga que escuchar, pero si voy como vicepresidente de CEDELCO, o sea, hay una puerta que se abre. Y si vas como Maite, que es amiga mía, va como presidenta de EFA, se le escucha.
Fíjate que has dicho una cosa muy importante, amiga, y es que yo me doy cuenta, y a medida que va pasando el tiempo con nuestro programa, estamos ya en el 34, hemos tenido la oportunidad de, imaginaos la cantidad de invitados que habéis pasado ya por aquí, de percibir precisamente eso, ¿no? Todo eso una como Fuentovejuna, algo que nos unió precisamente hace unos meses, eso de que Alicante había sido la última provincia, hizo que muchas asociaciones nos uniéramos precisamente en ese sentido. Y yo creo que además también tiene mucho que ver con esto la implicación de la gente más joven. Creo que Jovenpa es un claro ejemplo de ello. En vuestro caso es importante ese asociacionismo, porque comienzas con un asociacionismo desde joven y eso ya lo llevas para siempre, ¿no? Impreso. Sí, al final, bueno, Jovenpa es una asociación de jóvenes empresarios, es una de las más importantes a nivel nacional por número de asociados, somos más de 600, pues tenemos un modelo federativo único en España, dividido en las comarcales, está dividido en 7 comarcales por toda la provincia. Y lo que hacemos sobre todo en Jovenpa es formar a los jóvenes emprendedores en digitalización, en nuevas tendencias, informar sobre subvenciones, pues todo el tema, cuando montas una empresa, todo el tema de burocracia, que por desgracia en nuestro país hay demasiada para formar una empresa. Y una parte muy importante, como las demás asociaciones, es el networking, sinergias y sobre todo gente joven que tiene a lo mejor las mismas inquietudes, los mismos problemas que tú, decirles que no estáis solos. Y a veces de esas sinergias, claro, los mismos problemas que puede tener una persona dentro de la asociación los puede tener otro al sur de la provincia. Entonces al final lo que se hace son unas sinergias muy grandes dentro de la asociación. Muchísimas gracias, Hugo Quintanilla. Nos hemos quedado prácticamente sin tiempo, mis compañeros me indican que nada, quedan segundos para terminar, pero sí me gustaría que cada uno de vosotros me diera una frase rápida de titular, Hugo, para finalizar, una conclusión de este programa, de tus sentimientos. Bueno, yo comentaría que pese a la incertidumbre que hemos comentado, siempre hay que mirar el lado positivo y animo a todo el mundo a emprender en el sueño que tenga pensado desde siempre. Así que adelante. Hugo Quintanilla, gerente y propietario de Aceites Señorías de Relleu y presidente de Jovenpa, muchas gracias por haber estado con nosotros. Es el turno ahora de César, en este caso de Marcos Martínez, CEO y propietario de Congelados Frimar, tu titular. Pues yo diría que volviendo un poco a lo de antes, que estamos surfeando la ola y cuando acabe la ola pues buscaremos otra, y Dios quiera que no acabe. Cuando acabe la ola, pues nos buscaremos, la inventaremos, haremos lo que sea, ¿no? Porque el emprendedor pues busca, donde hay una amenaza, busca la oportunidad y al final la encuentra y al final la conclusión es no parar y al final sales adelante. Muchas gracias, Marcos. Sin duda, un magnífico testimonio también, como el de Marisa Tiaga, directora pedagógica de la Escuela Infantil Nido, directora del Centro Psicopedagógico CAPS Nido Educa y presidenta de la Confederación Española de Centros de Enseñanza. Tu titular. Desde la educación emocional, por supuesto, pero yo creo que hay que perseguir la idea que uno tiene, luchar por ella y hacerla realidad, crear creatividad y hacerla realidad. Marisa, muchísimas gracias. César, cierras tú. Bueno, mis compañeros me han chafado las respuestas. Yo diría simplemente que todo aquel que tenga una inquietud, que no se pierda, que la ilusión por montar o por generar una idea y por desarrollarla, por llevarla a cabo, que no se pierda jamás. Animo a todos los chavales jóvenes que están estudiando o simplemente en formación profesional o en la universidad o lo que sea, a que acaben intentando emprender aquellos proyectos que tienen en su cabeza, que hay muchos, y que se animen porque las oportunidades están ahí para cogerlas y que a buen seguro, si lo intentan con ahínco, lo conseguirán. Gracias. Yo creo que hemos conseguido además transmitir eso que lleváis dentro, lo decía anteriormente, grandes profesionales, pero sobre todo grandes personas que con pasión hacen en lo que creen y creen en lo que hacen. Gracias a los cuatro. A vosotros os invito a que nos acompañéis la próxima semana aquí en 12TV y en Liderazgo Económico y sin duda agradeciendo una vez más la generosidad de nuestros invitados y de nuestra invitada por hablarnos y desde luego por hacernos ver cosas tan interesantes como las que hemos vivido en la jornada de hoy. Sed muy felices.